En su conjunto, ¿cómo se llaman esos libros? ¿Alguien lo investigó? Por casualidad. Yo no se lo pedí, pero hay gente que lee más, un poquito más. ¿Cómo comienza? Con Génesis. Génesis. El significado de Génesis. A esos primeros 5 libros se le llama Pentateuco. Pentateuco. Penta viene de 5, ¿verdad? Pentateuco. O la palabra que ellos tienen, como Dios, la Torah, que es lo mismo. Pentateuco o la Torah corresponde, Torah terminado en H, corresponde a la ley. Cuando usted escucha un predicador, vamos a ir a la ley, ya de antemano, ustedes saben ya que son esos 5 libros. A uno de esos libros, vamos a ir a la Torah, a la ley. Entonces ya ustedes van a saber que se está repitiendo, ya sea a Génesis, a Éxodo, a Levítico, a Número o Deuteronomio. Ok. Levantándome la mano. ¿Qué significa la palabra Génesis? Siempre me preguntan que no levantaban. El niño que necesita. ¿Quién está? Allá. ¡Ay, mi madre! Principio. La palabra hebrea es Bereshit. En castellano nuestro, al traducirlo, es Génesis, que significa lo mismo. Principio. Principio. Ahora, ese libro, ¿por qué se le puso ese nombre? Génesis. Principio. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque en él narra cuando el Señor creó en el principio los cielos ¿Y qué más? y la creación. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque habla del origen y creación del mundo Ah, que haya un yeso de y del pueblo de Israel. Exacto. ¿Qué más? Amiga, ¿qué usted tiene para decir? ¿Qué? Déjame ver qué dice él. ¿Qué mamá dice? ¿Qué mamá dice? ¿Y qué dice la cielo? Déjame ver qué dice. Claro. Miren qué práctico es este caballero. Génesis. Fue un libro. ¿Quién lo escribió ese libro? ¿Quién investigó eso? ¿Quién lo escribió? Yo te lo voy a decir. Los primeros 5 libros lo escribió Moisés. Moisés es el autor de la ley, de los primeros 5 libros de la Biblia. Este libro de Génesis es de carácter histórico porque narra la historia de la creación. No solamente de la creación del universo, de los cielos y la tierra, sino de la creación de los árboles, de los animales, de las estrellas, de las aguas, de los ríos, de los mares, los grandes mundos marinos, los peces, pero también la creación del hombre. Habla del principio de la humanidad, habla del principio del matrimonio. Ahí empieza el matrimonio, ¿verdad? Porque en Génesis, aquí creó Dios a una pareja, ¿verdad? Adán y Eva, el primer matrimonio. Pero también habla de la primera familia, porque ellos tuvieron hijos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces habla de la sociedad, porque hay un principio en todas las sociedades. ¿Qué más? Habla del diluvio universal,
habla de los orígenes de los pueblos judíos, ¿verdad? Empezando con Abraham, ¿verdad? Ustedes se están dando cuenta, del capítulo 1 hasta el capítulo 5 nos habla acerca de la historia humana, la creación del mundo y la creación humana. Todo lo que se habla allí. También tengo que habla de la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac. Exacto. A partir del capítulo 12 empieza la historia de Abraham, que es el primer patriarca, que es de donde nace Israel. Abraham es el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob el padre de las 12 tribus. Muy bien. Ustedes ven, cuando vayamos a estudiar a Génesis, el primer libro, vamos a leer todo eso. Aunque tardemos meses en eso, pero lo vamos a hacer. Yo estaba buscando entre mis libros y tengo que desmontar todo eso para encontrar un comentario que solamente es de Génesis, para hacerlo más fácil. Ayúdalo, tiene mucho libro. No es loca. Y más explicativo, más fácil, lo voy a poner facilísimo. Ustedes ven como yo doy los estudios, que se lo explico así. Ese comentario lo explica así. Por eso me encanta. Entonces, Éxodo. Ya sabemos que el autor, ¿por qué se llama Éxodo? ¿Qué significa la palabra Éxodo? Medio, ¿usted tiene idea? O por lo menos usted vio la historia de Moisés. Sí. Moisés, ellos la novela que dieron, la serie. ¿De qué trata esa serie? Tiene que ver de la liberación, ¿verdad? Muy bien. Eso trata eso. Doña Alejandrina. Está bien profundo la mena. ¿Usted tiene idea de lo que significa la palabra Éxodo? Liberación, sí, ¿qué más? Salida. Entonces, ¿de qué salida estamos hablando? ¿Eh? Habla de la salida de Israel de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Eso habla de la salida. Ahora, noten que hay ahí extraordinario. Miren la grandeza de Dios. Un pueblo esclavo sale como una nación libre e independiente. De la esclavitud a ser una nación libre e independiente. Es el único pueblo que ha sido formado así, divinamente. Exacto. No hay una liberación política, sino una liberación sobrenatural. ¿Por qué pasó eso? Porque Dios se lo prometió a Abraham. ¿Y dónde yo encuentro esa historia? En Génesis, donde se habla de los patriarcas. En el capítulo 18, Dios les ratifica, no escriban eso, porque lo vamos a estudiar más luego. No. Les ratifica el pacto a Abraham. Y le narra, mira, yo te voy a multiplicar a ti. Tú serás de bendición al que te bendiga y de maldición al que te maldiga. Pero te voy a entregar a ti una tierra, a ti y a tu descendencia después de ti. Pero te voy a decir que ellos serán esclavos en esa tierra por 400 años. Óyeme bien con anticipación. Al abuelo
al abuelo de Jacob, al tatarabuelo de José, Dios le hizo esa promesa. Que iban a ser esclavos por 430 años, exactamente 430 años. 430 años esclavos. Pero que Dios lo iba a liberar con brazos fuertes. Que era el mismo Dios que lo iba a sacar de ahí. Gloria a Dios. Y todo esto se cumplió al pie de la ley. El tercer libro, ¿cómo se llama? Levítico. ¿Y qué significa ese nombre? Es el único libro de la Biblia. ¿Eh? Yo no lo entiendo. Fe y obediencia. Fe y obediencia, ya digo. Fe y obediencia. Tiene que ver con eso, sí. Tiene que ver. Yo tengo que Levítico significa devoto a la iglesia y a sus ministros. Devoto a la iglesia. Tú buscaste la palabra de Levítico. Pero no fueron, que creo que fue un error que cometieron muchos. ¿Qué significa el libro Levítico? ¿Eh? No, ese es Éxodo. Leyes. Leyes religiosas. Todo eso. Mira, ese libro trata del sacerdocio. Note que la palabra es llamado. Y llamó Dios a través de Moisés a la tribu de Leví. La apartó de los demás pueblos. Y eso es lo que significa el libro. Entonces, cuando ustedes leen el libro de Levítico, ustedes se van a dar cuenta cómo Dios apartó a los descendientes de Leví, entre ellos en una función principal y protagonista, a Aarón, hermano de Moisés, que eran ellos dos eran de la misma tribu de Leví, descendientes de Leví. Amram era el padre de Moisés, hijo de Leví. Hijo de Leví era hijo de quién? El patriarca Jacob. Recuerden que Leví era una de las tribus, un hijo de Jacob. Ustedes ven cómo las cosas se van desenvolviendo. Entonces, ahí habla acerca de la purificación, de las ropas sacerdotales, del trabajo de los sacerdotes, cuáles son las tareas. Ahí ustedes van a ver que solamente esa tribu es la única que puede poner la mano a las cosas santas. Cargar el tabernáculo por toda la peregrinación. Cuando yo decía, deténganse bajo la nube, ahí entonces ellos formaban la tienda, el tabernáculo. Cuando decía, marchen de nuevo, eran los únicos que podían desbaratarlo y ordenar y volver a cargar hasta la nueva parada. La única tribu. Entonces, eso narra completamente todo ese libro. Debe que cada libro tiene su sentido y por qué se puso ese nombre. Entonces, el libro de Números, ¿qué ustedes encontraron allí? El libro de Números. ¿Qué? Toma su nombre. Yo no oigo. No escucha mucho, habla duro. Dale, habla duro. Ustedes me escuchan a mí, ¿verdad? ¿Me escuchan a mí así? Háblame así porque no me escucho bien. Toma su nombre por los
dame la voz. Tomen su nombre por los censos que se realizaron por el pueblo. Toma su nombre, ¿sabes? Déjalo para allá que voy a seguir haciendo para que lo pase. Esto habla acerca de varios censos. Usted sabe que cuando hace el censo, se está sabiendo la estadística de la cantidad de gente que hay, ¿verdad? Entonces, también narra las cantidades de muertos que murieron por los pecados que cometió Israel. Óyeme, hay un capítulo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, que narra la diferente cantidad de muertos que murieron en el desierto. Eso nomás habla de números, Murieron tanto aquí, por el pecado tal, por eso tal. Oye, Travesía del desierto. ¿se acuerdan una historia que yo le hice? De la plaga de la serpiente, con la queja de Israel, que ahí murió mucho pueblo. En la de número, precisamente, ese número 21. ¿Iba a decir algo? Sí, de números. Se llama así porque relata el censo y el número de personas en las tribus de Israel, además de describir la peregrinación por el desierto. Bueno, la Pero travesía. nada, yo estoy dando Google. ¿Se están dando cuenta? Ah, ya. Hubieron gente que investigar. Yo me voy a dar cuenta si hicieron copy paste, Ay, de otro. ay, No, ay. por eso mandan mi video. Claro. Entonces, Deuteronomio. Nada, no investigaron. No investigaste algo. No he hecho nada. No, yo no he Dice que Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Y esta narra los discursos finales de Moisés a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Ustedes vieron y tiene su sentido de por qué le pusieron Deuteronomio, que significa la repetición de la segunda ley. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué tiene ese nombre? Deuteronomio. Porque en el libro de Levíticos fue en que el Señor le dio las primeras leyes a Moisés. Fue en Éxodo. capítulo 20. En eso le dieron las primeras leyes a Moisés. La Para que ley, haya el pueblo la de primera Israel. ley. La primera ley. Ahora, ¿qué resulta? Que por causa de la incredulidad de ese pueblo, ustedes recuerdan cuando Moisés mandó espías, ya al salir de Egipto, estando en la frontera, ahí mismo, en Canaán, mandó, ¿cuántos espías mandó? ¿Quién me puede decir? Que la vieron en la historia de Moisés. ¿Cuántos espías? Mandó 7 serpientes. No. Bien. 40 espías mandó Moisés. Y esos 40 espías entraron a la tierra y precisamente duraron 40 días ahí adentro, investigando. Pero cuando regresaron, yo le había prometido que iba a introducir ese pueblo en una tierra que producía leche y miel, una tierra productiva. Cuando ellos regresaron entre dos gentes, cargando un racimo de uva, de tan grande que eran las uvas. Una tierra próspera, bendecida. Esa es la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que se la iba a dar. Que nunca la vio Abraham. Fue poseída por su descendencia. Poderoso. Pero ¿qué resulta? Todo eso se fía. Sí, es verdad, la tierra es próspera, la tierra es grande, la tierra es fructífera. Pero cuando vieron los gigantes, los descendientes de Aná, los Nepilín, hay un gigante que
lo enfrentó un pequeño. Goliat era descendiente de Aná, de esos gigantes. Y estaban todos ahí en la tierra de Canaán. Sí, no, pero nosotros somos, ustedes se imaginan, langosta. Ustedes han visto los grillos. Las langostas se parecen a los grillos, los grillos son un poco más grandes. Nosotros somos como grillos delante de esa gente. ¿Y cómo nosotros vamos a enfrentar a esa gente? Oye, esa gente no van a tragar, no van a comer. Y solo dos no dieron un reporte negativo. No. Esa tierra es propia, esa tierra es bendecida. Y Dios no la va a dar. ¿Quiénes fueron esos dos? Josué y Caleb. Exacto, hemos cantado eso. Caleb le dijo a José todo lo que sentía, ¿verdad? Ese monte mío me dio. Oye, yo entré. Y lo dijo ya siendo un viejo de 80 años. Cuando él entró, tenía 40 años. Oigan bien eso, era joven. Y solamente Josué y Caleb, ellos dos, dieron un reporte: no, esa tierra es nuestra. Nosotros vamos a vencer a toda esa gente, porque Dios lo prometió. Y por causa de la incredulidad de todo el pueblo, Dios le dio un castigo. Ahora ustedes van a durar 40 años. Lo mismo que ustedes duraron ahí adentro, investigando. Ahora lo van a dar errantes en el desierto. 40 años. ¿Pero qué resulta? Porque solamente van ahí entraron dos gentes. De ese pueblo que salió de Egipto, solamente entraron dos. Ni Moisés pudo entrar, ni Aarón pudo entrar. De 20 años para abajo, de 20 años para arriba, ninguno entraron. O sea que esa generación fue la que murió en número, andando por el desierto. Errante en el desierto serán por 40 años. Y luego de esos 40 años yo lo voy a introducir a la tierra. Y es por eso que Moisés, antes de morir, en el monte, agarra a todo el pueblo. Y es por eso que ustedes ven en el capítulo 6 el mandato. Y esta ley usted se la voy a mandar y la van a transferir de padre a hijo, de hijo a padre, y así la van a repetir de generación en generación. Entonces ahí él repite nuevamente la ley, enseña nuevamente, saca la ley que estaba guardada y se la enseña al pueblo, para que cuando ellos entren al pueblo vivan en obediencia a esa ley. Y lo hace en un monte, el monte de la bendición, capítulo 28, monte de la bendición y de la maldición. Estas son las bendiciones que te van a seguir a ti si tú pones en práctica la ley. Ahora, si tú no pones en práctica la ley, todo lo contrario, te va a pasar la maldición de lo que yo te dice aquí. El capítulo 28, si ustedes sacan tiempo y se lo leen, se van a dar cuenta allí. No sé, ustedes ven lo interesante que es conocer su Biblia. ¿A que han aprendido algo nuevo? ¿Verdad que sí? Mucho, ¿verdad, hermana? ¿Cómo? Es mucho, solamente en los primeros 5 libros. Solamente el significado de los libros, nada más. Que con nosotros nos metamos a la historia de cada libro. Sí, hay un tiempo. Y si Dios lo permite, para el próximo estudio, vamos a empezar con el Génesis. ¿Con qué? Con Génesis. ¿Y los otros libros? ¿Sí? Ah, pues tú te crees que está así. Eso se va a tardar tiempo. Se me hace. Se va a tardar tiempo. Hasta años puede durar. Pero yo prefiero ir despacito, que la congregación sepa bien que está volando, yendo rápido. Eso no tiene sentido para mí. Entonces, en esta noche, ¿ustedes se acuerdan el estudio que yo dejé de los primeros
discípulos. Esa tarea no me la mandaron. No, porque tú viniste el jueves. Yo escogí el Evangelio de Juan, ¿lo recuerdas? Porque el Evangelio de Juan empieza cronológicamente desde el ministerio de Jesús. ¿Cuáles fueron sus primeros discípulos? ¿Lo recuerdas? De hecho, empieza a partir del ministerio de Juan el Bautista. ¿Lo recuerdas? No era él la luz, pero Dios lo envió para preparar al pueblo de Israel, preparar el corazón de ese pueblo para encontrarse con el Mesías. El primer día que él inicia su ministerio, los fariseos, los sacerdotes, mandaron algo así a preguntarle que por qué él hacía eso, por qué señal él daba, de por qué estaba bautizando. Y le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Qué señal tú das para tú estar bautizado? ¿Quién te mandó a hacer eso? Entonces él le da respuesta. Yo no soy el Mesías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Como dijo el profeta Isaías, está diciendo que yo soy el cumplimiento de esa profecía. Esa profecía se está cumpliendo ahora aquí, conmigo. Y el que me mandó a bautizar me dijo, a quien yo vea descender el Espíritu Santo, ¿verdad? De manera visible. Esa era la señal que tenía Juan para identificar entre todo lo que él estaba bautizando, porque él bautizó la nación completa. Ahí está. Mi amor, vamos a hacer algo. Vamos a hacer que se aprendan todos los libros. Antes de empezar el Génesis, se aprendan todos los libros de la Biblia. Primeramente, el orden. Después del orden, podemos empezar con Génesis. No, porque eso lo vamos a hacer. La siguiente tiene que ser lo que sigue. Yo voy a poner la tarea siguiente para que se vea. Que es los otros libros que faltan explicando. Alcánzame. Mi vieja ya. Muy bien. Entonces, Juan el Bautista empezó. Quien escribe el libro no es Juan el Bautista, lo escribe Juan el discípulo amado, uno de los 12 apóstoles, que luego fue uno de los discípulos más íntimos. Entre esos 12 eligió a 3 cercanos para hacer cosas más grandes entre ellos, más íntimas. Y si ustedes notan, en la narración que yo le di del estudio, él no se nombra entre esos discípulos. Solamente dice, y uno de esos 2 discípulos, cuando Juan presenta a Jesucristo el siguiente día, he aquí el Cordero de Dios. 2 de los discípulos, ¿lo recuerdan? 2 de esos discípulos, uno se llamaba Andrés. ¿Lo recuerdan? Andrés. Ese Andrés era hermano de Simón Pedro. Pero él no dice, uno de esos 2 discípulos, pero él no se nombró. ¿Por qué? Porque él fue tan humilde que se omitió el nombrarse a sí mismo. Pero era él, uno de esos 2. Entonces, Andrés busca a Pedro, lo trae a Jesús. Luego, al otro día, el siguiente día, vio Felipe a Natanael, ¿lo recuerdan? Y lo encontró, lo halló debajo de una higuera, leyendo la Biblia, la ley. Y le dijo, hemos hallado al Cristo, al Mesías, que traducido es Cristo. Dice, ¿y de dónde es? De Nazaret. Y de allí puede salir algo bueno. Y él le dijo, ven y ve. Y él fue a donde Cristo. Y cuando Cristo lo vio, ¿qué dijo de él? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Lo recuerdan que yo dije eso? Mencioné 2 atributos
que Cristo manifestó, que eran una manera de identificar al Hijo de Dios y al Mesías. Uno fue la omnipresencia. ¿Lo recuerdan? Cuando él le dijo, ¿y de dónde tú me conoces? He aquí un verdadero israelita, como se iba acercando Natanael con Felipe. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, le dijo, ese es un hombre íntegro. Y le dijo, ¿y de dónde tú me conoces? Y Cristo le dijo, yo te vi cuando tú estabas debajo de la higuera leyendo la Biblia. ¿Qué significa eso? Que Él es omnipresente. Cristo, aunque estaba en un cuerpo humano, podía saberlo todo a su alrededor. Sí es. Él no necesitaba ni necesita que le cuenten nada de los hombres, porque Él los conoce a todos. Otro atributo, la omnisapiencia. Él lo sabe todo. Todo. La omnipresencia y la omnisapiencia solamente son atributos de Dios. Son atributos de Dios. Ahora vamos a ir precisamente al capítulo 2. Y vamos a ver el primer milagro. El primer milagro realizado por Jesús. San Juan capítulo 2. Las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Cómo se llamaba la madre de Jesús? María. Si ustedes encuentran una versión que dice Altagracia. no, Altagracia no. Miriam. Es lo mismo. Miriam es lo mismo. María y Miriam es lo mismo. Lo único que el nombre judío y aquí está traducido al español. Entonces, dice, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Vuelvo y leo esos dos textos para que ustedes vean. Dice, al tercer día. ¿Qué pasó el segundo día? Ustedes ven que están andando en secuencia, de manera cronológica. El primer día estaba Juan bautizando. Le envían los sacerdotes para ver quién era él. El segundo día sigue bautizando y Jesucristo se presenta. Y dos discípulos lo siguen. El siguiente día se encuentran Felipe a Natanael. El segundo día, entonces ya vemos. Y el tercer día, ya te sabes la secuencia de lo que pasó en el segundo día. Aquí dice, y al tercer día. ¿El tercer día de qué cosa? De lo que ya pasó. ¿Ustedes se están dando cuenta? ¿Qué pasó el tercer día? Bueno, el encuentro de Jesús con Natanael, porque lo trajo Felipe a la presencia de Jesús. Ahora el tercer día pasó esto, las bodas en Caná. Déjenme darle algo, déjenme leerlo primero y luego explicarle esto. Dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltaba el vino. Y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dieron a sacar y se la llevaron al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes,
le habían sacado el agua de la tinaja, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum. Él, oigan bien esto, ¿quiénes descendieron? Descendió Jesús, él, su madre, sus hermanos, no está hablando de los discípulos, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días en Capernaum. Eso es para lo que dicen que María no tuvo más hijos. Le busco un pasaje donde se nombran por nombre. Que aprender, Pablo, mucho. Nadie me engaña. Déjame buscarle el 12. Miren, ¿Quién tiene una Biblia ahí? Sí, busquen Mateo 4:13. Mateo 4:13. Aquí Mateo ¿Qué dice ahí? dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Genesaret. Zabulón Zabulón. y de Néctar. Ok. Yo atraviese esa cita. Pero se la voy a buscar luego. Y se la voy a dar. tienen el grupo, papi. Tienen el grupo. Ah, en el grupo se lo voy a tirar a Claro, esa el cita. grupo. Para que sepan que lo llaman por su nombre. Estamos comunicados ahí todos. Exacto. De hecho, en la narración cuando nace Jesús, dice claramente que Jesús no conoció a María hasta que dio a luz su primogénito. ¿Qué significa esto? Que el primer hijo, el primogénito, ¿quién era? Jesús. Y él no la conoció, no tuvo relaciones. El término conocer en judío es tener relaciones. O sea que José no tuvo relaciones hasta que María diera luz a Jesús. Y luego él tuvo sus relaciones conyugales porque él era el esposo. Y de eso que voy a hablar ahora. Una boda judía es totalmente diferente a como nosotros celebramos la boda. Nosotros aquí, por ejemplo, aquí se pide una muchacha y por lo regular no, hay quienes duran hasta 10 años para casarse. Yo he visto eso aquí en República Dominicana. Pues eso es un amor grande, son ya hermanitos. Yo conozco un pastor que duró 10 años Orando. de noviazgo. ¿Me hago de qué, hombre? Pues hay otros que no duran un mes para casarse, ¿verdad? Más rápido de todo. Pero entonces, en el momento de la boda, por lo regular, aquí se casan, 10 años. se hace la recepción, ¿verdad? 10 muchachos. El mismo día todo. Se casan y las bodas se celebran el mismo día en otro lugar. Por lo regular se celebran en el mismo día. ¿Es así o no me equivoco? Una boda judía puede durar hasta una semana. Así es chulo. Una semana celebrando. Vamos para Y allá. eso va a depender, mire, de cuán cane, rico sea
el esposo, la familia. Lo primero que se hace, nosotros pedimos a una muchacha, ¿verdad? Ellos, en el caso de ellos se llama el deposorio, donde lee la historia de María y José. ¿Por qué José no quiso difamar a María? Porque él es de marido, ya legalmente. Eso se llama el deposorio. ¿En qué consistía el deposorio? Bueno, voy a poner el ejemplo. Si a mí me gustaba mi morena, ¿Qué te gusta? espera, siendo, Oh, hay pleito allá. sí, es para que ellos sepan desde el inicio, ¿verdad? Ella es judía y yo soy judía, para que entiendan el concepto. Se hacía un arreglo entre las dos familias. Legalmente, a eso se llamaba el deposorio. Y se hacía delante de testigos presenciales. Esos testigos podían ser familiares de la familia. Entonces, en ese deposorio, óigalo bien, el papá de esa muchacha tenía que garantizar que esa muchacha no iba a pasar trabajo. En ese acto matrimonial legal delante del juez, el novio se comprometía con el papá de esa muchacha, la familia, y delante de su papá haciendo la promesa: yo me voy a tardar X tiempo, dependiendo de la facilidad de esa persona económicamente, de prepararle un lugar donde él iba a llevar a esa novia para consumar íntimamente el matrimonio, porque ya estaban casados legalmente. Legalmente era su esposa. ¿Entienden? Y así estaban José y María legalmente. Cuando se halló que María fue embarazada del Espíritu Santo, José, como era justo, no quería infamarla, porque si él lo hacía, ¿sabe qué le pasaba a una mujer que salía embarazada de otro hombre? Era apedreada por la judía. Y José, como amaba a María, no quería que eso sucediera. Pero ¿qué resulta? Un ángel en sueño, Jesús, José estaba turbado. Y Dios tuvo que quitarle esa turbación a José. Le envía el ángel Gabriel, dice: mira, José, no oculte a María, que lo que en ella está santo es. Gloria a Dios. Ella no te ha sido infiel. Gracias. Lo que pasa es que en ella se va a cumplir Gloria a Dios. todo lo que las doncellas de Israel querían que se cumpliera en ella. Wow. Ser la madre del Mesías. Qué privilegio. Dios eligió a esa mujer para ser la madre del Hijo de Dios. Gloria El a Dios. Mesías prometido. Qué Y privilegio. eso era, mira, todas las doncellas querían ser la madre, tener ese privilegio. Entonces, cuando José recibe esa revelación, toma a María y la lleva como esposa a su casa. Obviamente. Entonces, ese novio, como le decía ahorita, tenía que hacer la promesa: en tal tiempo yo voy a volver a buscarla a ella para consumar mi matrimonio, porque le iba a preparar una casa. San Juan capítulo 14 dice: Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté. ¿Quién es la novia de Cristo? La iglesia. Eso, la palabra de Cristo que está diciendo ahí es en alusión a esa promesa que hacía el novio delante del Padre. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si así fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Diciéndoselo a la iglesia. Entonces, ese novio se comprometía y le entregaba una prenda, una joya, que es las arras de la garantía de que él iba a cumplir esa promesa. Le entregaba una joya. ¿Quién lo entregó? Jesucristo a nosotros, hasta que Él venga a consumar las bodas del Cordero con Él, Espíritu Santo. las arras del Espíritu Santo, la joya del Espíritu Santo, para que muera en nosotros. Entonces, eso hacía ese novio.
le entregaba esa joya. Entonces, todos los que estaban ahí se convidaban a la boda. Era la primera invitación que se hacía, legal. Todos los que eran testigos presentes estaban convidados a esa boda. Hay una parábola que Jesús enseña, los convidaba a la boda, que no sé si ustedes lo han leído, que cada uno fue, no, yo no puedo, porque yo voy a ver una finca, yo no puedo, yo me casé. Fueron excusándose cada uno, que luego lo vamos a ver estudiando la Biblia. Alusión a eso. Ustedes ven aquí, es ya la segunda vez que a María se invita. María estuvo presente en ese desposorio. Ella fue convidada, fue invitada, no leímos ahí, que ella fue invitada. Y también Jesús, en el caso de Jesús con sus discípulos, fue la primera vez, porque coincidió que ellos llegaron ahí. Y como Jesús era pariente familiar, es lo más probable que el que se estaba casando ahí era un pariente de María. Entonces, déjenme seguirle contando. ¿Qué hacía entonces cuando él ya le preparaba la casa? ¿Ustedes han escuchado la parábola de la Virgen? ¿Verdad? Esas 10 vírgenes son las amigas más íntimas de esa pareja de boda. Y se ponen, oigan bien, desde el trayecto de la casa del novio hasta el trayecto donde se va a consumar el matrimonio, donde ese novio va a ir a buscar a la novia para llevarla a la casa y ahí consumar el matrimonio, porque él hizo una promesa. Entonces se ponían esas 10 vírgenes con lámpara en ese camino y tenía que estar alumbrado porque era de noche. Entonces, están mirando la secuencia. Y cuando se hacía esto, entonces el novio llegaba, pa. No sabían qué hora el novio iba a buscar a la novia. Entonces también estaban en espera. Podía ser en cualquier momento. Había que estar en la expectativa. Como tiene que estar la iglesia ahora en la expectativa de que viene Jesucristo. Amén. Entonces, que déjame decirle, esa divina nada tiene que ver con la iglesia, con Israel. Nosotros no somos esa virgen. Nosotros somos la novia. Amén. Para que lo sepa, la novia es muy diferente. Amén. A esa divina. Israel es la amiga de la iglesia. Gloria a Dios. Para que lo sepa. Entonces, ¿qué resulta? Ese novio, después que consumaba su matrimonio, entonces iban al salón donde se iba a celebrar la fiesta. Voy a hacer 3 días, 4 días, una semana. Entonces, vamos aquí. ¿Qué pasó en ese transcurso de la celebración? Estaban comiendo, bebiendo. Podía ser una semana y esa gente bebiendo. Y le dice María a Cristo: se le acabó el vino. Lo leímos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Ustedes prestaron atención a lo que él le dijo. ¿Qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Lo primero que Cristo está diciendo: yo no estoy aquí como tu hijo. Yo estoy aquí como el Hijo de Dios. Yo estoy aquí como el Mesías. Y para el propósito para el cual Dios me ha enviado, pues no ha llegado mi hora. La hora de Él morir, poner su vida en rescate por toda la humanidad, por los pecados del mundo, y salvar al mundo. Entonces ella, y esa forma en que él se lo dijo, no fue maltratando a María. No fue, aunque fue un reproche de atención a ella para que separara lo familiar de lo ministerial, para que separara de ella esa parte. Yo estoy aquí no para recibir órdenes tuyas. Yo estoy aquí para recibir las órdenes de mi Padre Celestial. Y la voluntad de mi Padre es la que yo voy a hacer aquí, no la tuya. Gloria a Dios. Para que entiendan eso.
que hay mucha gente que se han perdido. La Iglesia Católica enseña otra cosa. Entonces, ¿qué resulta? Habían allí, no tienen vino. Dice el relato de Juan que habían 6 tinajas de la purificación. Esas 6 tinajas se utilizaban en el templo para el ritual de lavar los instrumentos, los calderos, las cucharas, los tenedores que se metían los sacrificios y se purificaban los sacerdotes, como ellas se lavaban los sacerdotes. Esa tinaja eran para eso. Y dice que en cada una de ellas cabían ¿cuántos? 4 cántaros. Entonces, un cántaro, déjame ver si dice aquí en este comentario. ¿Alguien tiene internet? Déjame ver, déjame buscar, para ser exacto, déjame buscar eso. Un cántaro equivale a ¿cuántos galones de agua? Un cántaro como medida tradicional de volumen tiene una equivalencia fija en galones de agua. La capacidad de un cántaro varía de una región a otra, pero equivale de 10 a 12 litros. O sea, un galón estadounidense equivale a 3.785 litros. O sea, estamos hablando de, oye, un galón estadounidense equivale a 3.385 litros. Y eso, y un cántaro del que estamos hablando equivale de entre 10 a 20 litros. ¿Usted sabe lo que es un litro, verdad? O sea que es mucho, ¿verdad? Y fueron 6 tinajas. 6 tinajas. Esas 6 tinajas la llenaron de agua. Llénenla de agua, porque María dijo, hagan todo lo que Él. No dijo, hagan mi voluntad. Lo que yo diga, no. Hagan lo que Él. En otras palabras, María se somete a la voluntad de Jesús como el Mesías. Ella se sujetó, siendo aún una madre humana, biológica. Se sujetó. Y de hecho, ella misma, el canto de María dice, yo soy una bienaventurada por ser yo y tenga el privilegio de ser quien va a parir a Dios. Los mismos rezos de los católicos lo dicen, que dice Dios te salve. Dios te salve. No que ella salva, sino Exacto. Dios te salve María, llena de gracia. Claramente lo dice. Es alusión a ese pasaje bíblico. Entonces, cuando sacaron el agua, Jesús da la orden a los sirvientes: cojan y llévenle eso al maestresala. El maestresala es como si fuera un chef. Usted ha visto en los hoteles que hay un chef principal, que es el encargado de todo lo que se mueve en esa cocina, de todo lo que se va a brindar, es el responsable de la bebida, es de todo. Entonces, había cuarto, ¿verdad? Que había un maestresala ahí. Exacto, había cuarto. Pero aquí se había bebido tanto. Era una semana bebiendo, se acabó el vino. Por lo regular, en una boda, se da el mejor vino al año. Después que están todos borrachos, el borracho sabe lo que está. Pero engaña al borracho. Así que hacen en la discoteca, para que usted lo sepa, y usted cree que le están dando lo que ustedes están pidiendo. A veces para que ustedes vean, desde allá no nos engañan. Entonces, cuando el maestresala bebe esa agua convertida en vino, delante del público llama al novio para hacerle un reconocimiento. ¡Wow! Todo hombre en una boda da el mejor vino. Y después que están todo ebrio, da el inferior. Pero tú has preservado el mejor. Ya tienes una semana viendo. Hasta ahora, lo mejor, tú lo estás dando. Lo mejor.
Y dice el texto, este principio de señales hizo Jesús delante de sus discípulos. Fíjense que y dice delante de María, delante de sus discípulos. Ahora, cuando dice delante de sus discípulos, ahí no se está refiriendo a los 12, todavía no había elegido a los 12. ¿Cuántos habían ahí? Según la cuenta del tercer día. A ver, estaba, Habían 4. 5. Estaba Juan, que no se menciona, ¿verdad? Andrés. Juan, Andrés, que fueron los discípulos, que cuando vieron que Juan el Bautista señaló a Jesús, ahí el cordero, lo siguieron y se quedaron con él. Al siguiente día, entonces, Andrés, uno de los discípulos, buscó a Pedro. Ya van 3, ¿verdad? Entonces, exacto. Entonces, Felipe, otro discípulo que creyó, busca a Natanael. Natanael, que no se menciona ahí. 5. No habían 12 todavía. O sea, ustedes ven cómo se va cumpliendo la escritura. Me encanta ese evangelio porque va narrando cronológicamente. Ahora, este evangelio narra. Yo le dije a ustedes que el evangelio de Juan tiene una perspectiva diferente y distinta de presentar a Jesús. Recuerdan, para nadie, que tú vas a ver este repaso rápido. Mateo presenta a Jesucristo como el rey de los judíos. ¿Lo recuerdan que lo dije? Y es el evangelio que más cita el Antiguo Testamento. Hay más de 3.000 citas del Antiguo Testamento diciendo para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo. Es el evangelio. Porque el propósito de Mateo es que Israel reconozca que el Mesías prometido había llegado para los judíos. Marcos, que dicho sea de paso, no era uno de los 12 discípulos. Oigan bien, Marco no era uno de los 12 discípulos, el que escribió ese evangelio. Marcos era el sobrino de Bernabé. Bernabé, ¿quién fue? El compañero de misiones de Pablo. En el primer viaje misionero. Recuérdense que en Hechos, orando, el Espíritu Santo dijo, apárteme a Pablo de Bernabé para la obra del ministerio. Es ese Bernabé, que significa hijo de consolación, era el tío de Marcos. Y Marcos escribe, como era un griego, le escribe a los romanos, le escribe a los griegos y presenta a Jesucristo no como el rey de los judíos, lo presenta como el siervo sufriente. Y de hecho, el texto base, para que tú lo tengas ahí, el texto base de Juan, de Marcos, es el capítulo 10, verso 45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Entonces viene Lucas. Lucas es un médico y fue compañero de misiones, también el médico de cabecera de Pablo. Este escribe ese evangelio por Teófilo, un funcionario de todo lo referente acerca de la vida de Jesús. Y es por eso que ustedes ven este dato en el evangelio de Juan, que se lo voy a dar ahora, de Lucas. Nota lo que dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, hablando acerca de sus discípulos, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, diciendo Lucas, me ha parecido también a mí, yo Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas
desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea que Lucas le escribe a este excelentísimo Teófilo, que le ordenó hacer un estudio exhaustivo, minucioso de la vida de Jesús. Y por eso que dice, me ha parecido a mí también investigar todas estas cosas acerca de las cosas que esto viene desde el principio. O sea que Lucas tuvo que buscar datos, recopilar datos históricos desde el inicio del ministerio de Cristo. ¿A quién él le preguntó? A Pedro, que era uno de los discípulos más cerca, ¿verdad? A Juan, lo más cercano, a Jacobo, que era de los más cercanos, para él poder escribir su evangelio. Ahora, ¿cómo presenta Lucas a Cristo? Lo presenta como un título, lo presenta como el Hijo del Hombre. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Nabucodonosor? De Sadrach y Mesach. Ustedes la vieron en la historia, cuando fueron echados al horno ardiente. ¿Qué dijo el rey? ¿No fueron ustedes los que echaron? Pero yo veo a otro, y es como si fuera un Dios hijo de hombre. Ese título, hijo de hombre, solamente se le da a quién? Al Mesías, Dios. Y así como él lo presenta a Cristo como el Mesías bajo el título hijo de hombre. Y así lo presentaron todos los profetas del Antiguo Testamento, hijo de hombre. Ahora Juan presenta a Cristo como el Verbo encarnado. En el principio era el Verbo. No lo presenta como un hombre, lo presenta como Dios encarnado. Óiganlo bien. No lo presenta bajo la perspectiva humana, horizontal como nosotros lo vemos, sino de la perspectiva de arriba hacia abajo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida se manifestó, o sea, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria. Así presenta esto. Y como vamos al capítulo 2, porque quiero decirle este dato para terminar. Juan es el único de los evangelistas que narran estos 7 milagros. Aunque otros también los redactan algunos de esos milagros, pero solamente Juan los redacta. ¿Por qué? Porque Juan quería de hecho, que todos reconocieran que Jesucristo era Dios, que era Dios encarnado. Solamente Dios encarnado puede hacer estas 7 señales que están en este evangelio. Las 7 señales, la primera, ya nosotros la vimos: convertir el agua en vino. El gran yo soy, los 7 gran yo soy de Jesús. Jesús es el gran yo soy de la vida, la fuente de la vida. Él lo cambia todo. Dios tiene el control sobre la naturaleza, sobre lo químico. Él puede cambiar la estructura química de los elementos. Él lo hemos visto aquí. El agua. ¿Cuáles son los elementos del agua? H2O en la tabla periódica. Fue totalmente cambiado químicamente, solamente por un mandato de Jesús. Vayan y desen a beber al maestro sabio. Y en ese trayecto, esa HO2 pasó a ser vino. Vayan, se lo voy a dar de investigación. La estructura química del vino, ¿cuál es? En la tabla periódica. Lo buscamos. ¿Cuál es
la tabla periódica del vino. Los elementos químicos que componen el vino, ¿cuáles son? Ok. El vino está compuesto principalmente de agua y etanol. Etanol. Pero también contiene glicerol, ácidos orgánicos, compuestos volátiles, polisacáridos y compuestos fenólicos como antioxidantes, antocianinas y taninos. Además, se encuentran presentes minerales, vitaminas y otros compuestos orgánicos. ¿Cuántos elementos? Ya. ¿Cuántos elementos hay ahí? Como 7 elementos. ¿Quién hizo eso? ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios es el único que puede cambiar eso. Y aún así, como es el principio de señal, los judíos no creyeron. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, no los reconocieron como el Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde está? La segunda señal sana al hijo de un oficial del rey a la distancia. Jesús gobierna sobre la distancia. La tercera, sana a un hombre paralítico en el estanque de Bethesda, capítulo 5. Jesús gobierna sobre el tiempo. Tenía 37 largos años ese hombre. Alimenta a 5.000, San Juan capítulo 6. Jesús es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Camina sobre el agua, calma una tempestad. Capítulo 6 también. Jesús gobierna sobre la naturaleza, tiene dominio sobre la naturaleza. Sana a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién puede sanar a un hombre ciego de nacimiento? Solamente Dios. Capítulo 9. Jesús es la luz del mundo. Resucitó a Lázaro de entre los muertos. Capítulo 11. Jesús tiene poder sobre la muerte. Él dijo, yo soy la resurrección. Que el Señor nos bendiga. Amén.